Muchísimas gracias por aceptar mi plática. Vamos a comenzar tratando de pensar un poquito acerca de la conexidad de una gráfica. ¿Cuál creen que sea la conexidad de esta gráfica? 2. Muy bien. Y como ustedes habrán visto, son dos dibujos de la misma gráfica, ¿verdad? O sea, no son dos gráficas distintas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre esos dos dibujos? El 4, esencialmente, pues como que el 4 está primero acá adentro y acá está afuera. Como la conexidad aquí es 2, pues este tipo de gráficas no nos van a servir por ahora. Según los trabajos de Whitney, 1933 más o menos, las gráficas 3 conexas tienen un único encaje en la esfera o en el plano. O sea que no van a pasar cosas como estas. Básicamente lo que nos interesa es que el conjunto de caras esté bien definido, que no dependa de cómo la dibujes. Si yo se la doy a una computadora así tipo matriz de adyacencias y con algún software maravilloso que alguien haga, nos puede dibujar la gráfica, no va a haber de que el conjunto de caras depende de cómo la computadora dibujó la gráfica. Justo la idea de que el conjunto de caras esté bien definido, pues es que la gráfica dual, que no es otra cosa, sino que ahora voy a poner un vértice, digamos, rojo en cada cara de la gráfica, ¿sí? Y dos vértices rojos van a ser adyacentes si solamente si comparten una arista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes dibujan la gráfica dual de aquí y acá, les van a dar dos gráficas diferentes, ¿sí? Entonces, eso en el mundo de las 3 conexas no va a pasar. La gráfica dual de una gráfica 3 conexa va a ser única, ¿de acuerdo? Entonces, eso es pues algo maravilloso. Entonces, dentro de esas gráficas 3 conexas, nos van a interesar las autoduales. ¿Qué quiere decir que sea autodual? Si la gráfica dual está bien definida, no hay ningún problema para definirla. Entonces, podemos decir que un poliedro es autodual si hay un isomorfismo entre G y su dual, que preserva todas las adyacencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay muchísimos ejemplos de poliedros autoduales. El más sencillo es el tetraedro, ¿sí? Dentro de esos, vamos a pedirle que sea fuertemente involutivo si satisface además 2 propiedades. Básicamente, un poliedro es autodual fuertemente involutivo. Como son muchas palabras, cuando estábamos platicando y trabajando en estas cosas, decíamos chido. Un poliedro va a ser chido si es una gráfica simple, plana, 3 conexa y existe una biyección tau de vértices a caras que preserva adyacencias y que satisface estas 2 propiedades, ¿sí? Ningún vértice debe de ser un vértice de su cara dual, ¿sí? Y además, para cualquier par de vértices, si U está en tau de B, que es la cara dual, entonces B debe de estar en tau de U. El ejemplo más sencillo pues es este que está aquí. Fíjense que aquí están etiquetados los vértices A, B, C, el vértice del medio es D y ahí están tau de cada una de esas. Si ustedes se fijan, pues ningún vértice está en su imagen, ¿sí? Y con un poquito de calma pueden verificar que si un vértice está en su cara dual, pues entonces cada uno de los vértices de la cara dual está en el vértice. Bueno, ¿sale? Ok, además, pues es importante decir que no todo poliedro autodual es chido. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una gráfica que es R4, la rueda de longitud 4, donde aquí tenemos todos los posibles isomorfismos de dualidad, todas las posibles permutaciones, y ninguna de ellas cumple las 2 propiedades que queremos, ¿sí? Entonces, pues, es bueno tener eso en mente. Bueno, esa es la definición combinatoria, todo esto que les acabo de platicar. En 1982, Lovász introduce los poliedros de Lovász. Él no los llamó así, nosotros les hemos llamado así para pronto, ¿sí? Que son politopos en cualquier dimensión, ¿sí? Con estas propiedades, son 3 propiedades. Número 1, todos los vértices son puntos de la esfera de dimensión n-1. Aquí n no tiene nada que ver con el número de vértices de una gráfica. Segunda, hay una esfera inscrita dentro del poliedro P que es tangente a cada una de sus caras. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos S1, que es la esfera de dimensión 1. Este es un politopo que tiene todos sus vértices en la esfera, que en este caso es el círculo, ¿sí? Y hay una esferita, un circulito azul, que es tangente a cada una de las caras del triangulito. Y tercera y muy importante es que hay una biyección, que en este caso se va a llamar sigma,
entre vértices y caras del poliedro, de manera que a cada vértice B le asignamos una cara dual sigma de B, de manera que el radiovector B, aquí este B no lo piensen ahorita como vértice, sino piensen en el radiovector que va del centro de la esfera al vértice. Ese radiovector tiene que ser perpendicular a la cara sigma de B. Así los define Lovász en 1982, y él les llama poliedros autoduales fuertemente autoduales. En esta plática vamos a hacer n igual a 3 y nos vamos a concentrar en la esfera S2. Aquí está, por ejemplo, el tetraedro que ya habíamos visto hace ratito, ¿sí? Pues cumple todas las propiedades, ¿no? Todos los vértices están en la esfera, ¿sí? Propiedad número 2, ahí está la esferita inscrita, de manera que es tangente a cada una de las caras. Y el radiovector para cada vértice, si ustedes se fijan en el radiovector OB, pues ese radiovector, si ustedes lo extienden hasta allá atrás, pues van a poder verificar que es ortogonal, perpendicular a la cara sigma de B. Lo divertido del caso es que en dimensión 3, todo politopo de Lovász da lugar a un poliedro chido. O sea, si se fijan, este es el mundo de la geometría, ¿sí? Lovász trabaja con politopos geométricos, ¿sí? Son cuerpos convexos. Y combinatoriamente, cualquiera de estos objetos define un poliedro, una gráfica tresconexa, plana y todas esas propiedades que platicamos hace ratito. Todo politopo de Lovász da lugar combinatoriamente a una gráfica chida. ¿Sale? Entonces la pregunta es, ¿será que si tenemos una gráfica chida, podremos realizarla geométricamente como un politopo de Lovász con estas propiedades? Pues en algunos casos sí. Lovász demuestra que estos poliedros existen en toda dimensión y proporcionó una construcción recursiva para probar su existencia. Una de las consecuencias, que es relativamente fácil de ver, es que en cualquiera de esos politopos, la diagonal principal, que no es otra cosa sino la distancia que va de cada vértice B a todos los vértices de su cara dual, a eso le vamos a llamar el parámetro del politopo. ¿Sale? Entonces es fácil ver que todas las diagonales principales miden lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿será que si P gariboleada es un SSDP, Strongly Self-Dual Polytope, un politopo de Lovász, bueno, ¿será autodual? Eso para empezar, pues eso sí se puede verificar. Lo primero que hay que ver para ver que de veras es autodual, pues es que tiene el mismo número de vértices que de caras, ¿sí? Y eso se puede ver con la geometría, ¿sale? Resulta que cada una de estas caras o facetas, ¿sí?, están definidos por una desigualdad, ¿de acuerdo? Y entonces esa desigualdad es el conjunto de todos los puntos del espacio, ¿sí?, de tal manera que el producto punto de dicho punto con B sea mayor o igual que menos R, donde menos R es el radio de la esferita inscrita. Entonces, si ustedes definen a cada cara de esa manera, pues van a tener que cada cara está indexada por un vértice. Entonces, pues ahí medio se ve evidente que el número de vértices es igual al número de caras, ¿sí? Y lo segundo que hay que ver es que satisface la segunda condición de poliedros chidos, ¿sí?, que era que si tú tienes dos vértices cualesquiera de la gráfica y uno está en la cara dual del otro, pues entonces el otro está en la cara dual del uno. ¿Sale? Y eso pues se puede verificar porque es un lema que prueba Lovász. Entonces como que sí vamos por buen camino, ¿no? En relación a los poliedros autoduales chidos, resulta que todos los poliedros chidos, esas condiciones así extrañas que cuando tú las ves dices, ¿cómo, ¿por qué se te ocurrió pedir eso tan raro, no? Resulta que si tú piensas geométricamente en esas condiciones, de que ningún vértice esté en la cara dual y de que si tienes dos vértices, U está en la cara dual de B y B está en la cara dual de U, esas cosas raras, no es otra cosa sino la definición de antipodalidad, ¿sí? Es como codificar la función antípoda. Entonces, en un artículo del 94, Brigitte Servatius y Hermann Servatius dan 24 parejas de grupos que dan lugar a cualquier gráfica autodual esférica. Cualquiera, chida o no. Acuérdense que hay gráficas autoduales que son chidas y hay algunas que no. Entonces, en ese artículo enumeran 24 que les llaman self-dual pairings. Son pares de grupos, ¿sí? Uno es el grupo de simetrías de la gráfica y el otro es el grupo de dualidades de la gráfica. Y hay 24 posibilidades. Ellos lo demuestran. Y nosotros de esas 24, pues dijimos, a ver cuáles de esas son chidas, ¿sí? Y
simple y sencillamente hay que preguntarse en cuáles de esas 24 parejas vive la función antípoda como isometría de la esfera. Entonces hicimos las cuentas y aquí está la tablita, ¿sí? Alfa es la función antípoda, aquí en este caso, ¿sí? Entonces, para que un par de autodualidad sea chido, alfa tiene que vivir en el grupo dual de G, que es el grupo de dualidades, pero no tiene que vivir en el grupo de automorfismos. Entonces, si ustedes aquí cuentan, van a ver que son 10 posibles, y ahí está ese resultado. Se llama The 10 Antipodal Pairings for Strongly Self-Dual Polyhedra. Bueno, y entonces volvemos a la pregunta del millón. ¿Cuándo será que o cómo podríamos saber? Vamos a acercarnos, aunque sea poquito, ¿no? ¿Cómo podemos saber si un politopo de Lovász, si una gráfica autodual plana, chida, se puede realizar como politopo de Lovász? Entonces hay un hint, y ese hint es la gráfica radial. Si ustedes se imaginan cualquier gráfica plana 3 conexa, la gráfica radial, R de G, va a tener como vértices tanto a vértices como a caras de G, ¿sí? Y cada arista va a ser un par de la forma B, F, donde B es un vértice y F es una cara que contiene a ese vértice. ¿Sale? Entonces resulta que si ustedes hacen esa construcción, pueden hacer ejemplitos ahí si quieren, jugar un ratito, van a ver que siempre que G sea plana, pues su radial es plana, ¿sí? Sus caras van a ser todas cuadriláteros y naturalmente va a ser bipartita. Por ejemplo, la radial de K4, que es el tetraedro, es el cubo. Recíprocamente, si ustedes dibujan cualquier cuadrangulación Q de la esfera, ¿sí? Podemos recuperar la gráfica G de tal manera que la radial de G sea Q. Simplemente tienes tu cuadrangulación, divides vértices rojos, vértices azules, ¿sí? Y tienes cuadrados, como caras siempre tienes puros cuadriláteros. Entonces cada cuadrilátero va a tener azul, rojo, y tienes que decidir, ¿quieres dibujar G o quieres dibujar su dual? Digamos que G es azul y su dual es roja. Entonces digamos que quiero dibujar G. Entonces en cada cuadrado vas a tener tus vértices rojos, pues los unes, trazas la diagonal azul, y así para cada cuadrilátero, y lo que te va a quedar es precisamente una gráfica G tal que su radial pues va a ser ni más ni menos que la cuadrangulación con la que empezaste. Si lo haces con el cubo, te va a dar el tetraedro. Con la azul o con la roja, no importa, porque el tetraedro es autodual. Digamos que una cuadrangulación es estándar si todas las aristas miden lo mismo. Por ejemplo, el cubo. Pero tú puedes tener una cuadrangulación así pues bien rara, ¿no? Y puedes no saber si la puedes dibujar con aristas iguales. Entonces, si sí se puede, pues digamos que es estandarizable. Entonces, por ejemplo, la radial de K4 se puede estandarizar. Y la conexión con los politopos de Lovász, pues es precisamente esa. Si tú tienes una cuadrangulación bipartita de la esfera, vamos a decir que Q es antipodal. Si para cada vértice azul, el punto antipodal también es un vértice, pero rojo. Si G es autodual fuertemente involutivo, entonces la radial va a tener un encaje antipodal. Si R de G es cuadrangulación estándar antipodal, entonces G define un poliedro de Lovász de dimensión 3. O sea, imagínate que tienes por aquí la esfera, ¿sale? Este vértice rellenito es un color, por lo tanto su antípoda, que es un vértice huequito, es del otro color, ¿sí? Este es un vértice hueco y su antípoda es azul. ¿Sale? Entonces, esto es una arista de la cuadrangulación Q. Si esta longitud L es igual que esta longitud, es relativamente fácil convencerte de que entonces esto es lo mismo que esto. ¿Sí se ve? En la esfera o en el círculo. Y esto precisamente no es otra cosa más que una diagonal principal, porque si a este vértice yo le llamo U, ¿sí? Entonces esta sería sigma de U. Y este vértice B no es otra cosa más que un vértice incidente en la cara dual de U. Entonces se puede ver que si nosotros tenemos una cuadrangulación estandarizable, pues como consecuencia vamos a tener que las diagonales principales van a medir lo mismo. Entonces ya tenemos ahí algo, ¿sale? Entonces pues era lo que les quería platicar. Hay algunas referencias que por tiempo pues ya si les interesa luego se las presento y muchísimas gracias.